Hola, bienvenidos al repaso virtual de Robótica Educativa. Yo soy la maestra Aide Flores y hoy en la etapa 3 vamos a ver electrónica aplicada. Conoceremos los conceptos más importantes de electrónica, electricidad, algunos circuitos eléctricos y sus componentes. Es importante que tengas tu libro a la mano para que subrayen lo más importante. Iniciamos. En esta etapa vamos a ver en qué consiste la electrónica, la electricidad, los componentes electrónicos y los circuitos eléctricos. La electrónica es el campo de la física enfocado al diseño y aplicación generalmente de circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones. Podemos agruparlas en tres diferentes ramas: la electrónica digital, la electrónica analógica y la de potencia. Donde la electrónica digital es la más moderna, ya que evoluciona rápidamente, mientras que la electrónica analógica es una rama de electrónica que se encarga de los sistemas electrónicos, en los que la información toma un rango continuo de valores en el tiempo. La electrónica de potencia es la más conocida a nivel industrial, ya que se utiliza para transformar y controlar los voltajes y corrientes pequeños y a grandes niveles. Todos los dispositivos que usamos tienen integrado un sistema electrónico, que es un conjunto de circuitos que operan con señales eléctricas para ejecutar una determinada función, y se dividen en tres fases: de entrada, proceso y salida. En la fase de entrada, estas señales se convierten en corriente o voltaje, son procesadas para al final estas se convierten en unas señales físicamente útiles. En conceptos de electrónica, vamos a ver que la polaridad se refiere a las terminales de una pila o una batería, pueden ser positivos o negativos, donde el valor lógico se utiliza en sistemas digitales para designar un dato como verdadero o falso. Y las señales digitales son las que tienen una variación discontinua en el tiempo y pueden adoptar solamente un número limitado de valores. Generalmente son 2. Pero la señal analógica es aquella que presenta una variación en el tiempo, es decir, que cada instante de tiempo tiene un valor. Y cuando el tiempo cambia, pues el valor también cambia. Veamos las señales totalmente diferentes. Los puertos de entrada analógicos son aquellos que reciben tensiones de 0 a 5 volts, y los puertos de salida realizan la misma función pero a la inversa, en un rango de 0 a 5 volts. Mientras que los puertos de entrada digital son aquellos que reciben únicamente dos tipos de valores, uno alto y uno bajo, o es 0 o es 5 volts, mientras que los de salida son aquellos que envían únicamente 0 o 5 volts. Entonces, la diferencia es que los puertos digitales no pueden enviar ni recibir un rango de voltaje, o es 0 o es 5. El ancho de pulso representa al ancho del pulso con una modulación por segundo. Esta señal de modulación por ancho de pulso se utiliza como técnica para controlar circuitos analógicos, comúnmente usados para el control de los DC motors. La técnica de variación de voltaje consiste básicamente en incrementar o disminuir el voltaje con el cual se está alimentando algún circuito. Continuando con los conceptos de electricidad, vamos a ver lo que es el voltaje. Es el trabajo generado debido a la fuerza con la que se empujan los electrones. La unidad de medida es el volt y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. La corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. La unidad de medida es el ampere y es medible por un aparato que se llama amperímetro.
La resistencia eléctrica es la oposición que reciben los electrones al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida es el ohm y es medible por un aparato llamado ómetro. La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Aquí en la tabla podemos ver los símbolos y las unidades de medida. Del voltaje, corriente eléctrica, resistencia y potencia. Bien, la corriente alterna es el tipo de corriente que presenta una variación de las cargas eléctricas, tanto en dirección como en tiempo. Aquí en la gráfica podemos ver la onda, cómo cambia. Un ejemplo de esta es la energía eléctrica de tu casa. La corriente constante no varía el voltaje y se mantiene en la misma dirección todo el tiempo. Veamos la gráfica. Un ejemplo de este tipo de energía es la que tenemos en la batería de 9 volts o en las baterías de litio. Son corrientes constantes. Veamos el siguiente video. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Un componente electrónico es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Por lo general se encapsulan en un material cerámico o de plástico o metálico y termina en una o dos o más terminales o patas. Algunos de los más utilizados son los que están en la siguiente tabla. La resistencia es utilizado para oponerse al flujo de corriente eléctrica. El interruptor permite interrumpir el paso de la corriente eléctrica. El diodo es usado como protección contra polarización inversa, ya que permite el paso de corriente en una sola dirección.
Bien, aquí vamos a encontrar en esta tabla el LED, que es un diodo que emite luz. Comúnmente lo utilizamos en muchos dispositivos como indicador. También vamos a encontrar la fotoresistencia, también llamado fotoconductor. Su cuerpo está formado por una celda y dos patillas. Este componente electrónico, su resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de luz incidente. Ahora vamos a encontrar aquí el transistor. Es un dispositivo electrónico semiconductor. Su principal función es de controlar y regular la corriente mediante una señal muy pequeña de tipo amplificador. El condensador se utiliza para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida. Existen dos tipos de condensador, el condensador cerámico y el condensador electrolítico. Bien, aquí vamos a encontrar el circuito integrado y la batería. El circuito integrado, también conocido como chip, es una pastilla pequeña sobre la cual se fabrican circuitos electrónicos. Está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica y posee unas pequeñas patitas o conductores metálicos para la conexión. También la batería pues se le denomina pila, batería eléctrica o acumulador. Su función es que almacena energía eléctrica. Un circuito eléctrico es toda aquella red eléctrica por la cual circula un flujo de corriente, proporcionado por una fuente de energía. Los cuatro circuitos más básicos son el circuito abierto, el circuito cerrado, en serie y paralelo. El circuito abierto es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar interrumpido. En este circuito, al no estar cerrado, no puede tener flujo de energía. Por consecuencia, ningún elemento de esta red va a funcionar, como lo podemos ver en el diagrama. Por otro lado, el circuito cerrado es un circuito eléctrico en el cual sí circula la corriente por estar totalmente conectado de principio a fin, ¿ok? Como lo podemos ver en la gráfica. El circuito en serie es una configuración de conexión en la que las terminales de los elementos se conectan secuencialmente, uno después de otro. En este tipo de circuitos los elementos se suman. Por ejemplo, las pilas tenía 1.5 y al final voy a tener 6 volts. En el circuito paralelo es una configuración de conexión en la que las terminales de cada entrada de los dispositivos coinciden, al igual que sus terminales de salida. En este circuito los elementos no se suman. Al final voy a tener 1.5 volts, lo que aumenta es la duración. Ya que no estamos usando una pila, estamos usando 4. Bien, hemos concluido con la teoría. Es importante realizar las actividades de aprendizaje. Las encontrarás en tu libro. En la página 117 se encuentra la actividad 1. Hay que identificar los componentes electrónicos. La actividad 2 la vas a encontrar en tu libro en la página 118. Y la actividad 4 la vas a encontrar en tu libro en la página 129. Espero que esta información te haya sido útil. Concluyendo, hoy aprendimos los diferentes tipos de electrónica que tenemos, la electrónica digital, la electrónica analógica y la de potencia. También otro de los conceptos fue que conocimos que los sistemas electrónicos están formados en 3 fases, la de entrada, proceso y salida. ¿Sí? Y vimos también dentro de los otros conceptos lo que es la polaridad. Por ejemplo, en esta pila tengo la polaridad positiva y la negativa. ¿Okay? Aprendimos también la medición de los voltajes, la corriente, las resistencias, utilizando un
un multímetro digital como este, ¿sí? Entonces, recordemos que tengo los dos cables, uno es positivo y el otro es negativo, y en la pila vamos a colocarlos para conocer el voltaje. En el multímetro debe de estar colocado en donde dice voltaje directa, de corriente directa. ¿Ok? Los acomodamos y me debe de dar el voltaje. Si yo en algún momento, o me equivoqué, lo pongo al revés, en opuesto, lo que voy a lograr es invertir la polaridad y voy a obtener la misma cantidad pero con negativo, ¿sí? Cuando veas eso, quiere decir que los tienes al revés. ¿Okay? También aprendimos los diferentes circuitos, circuito abierto, cerrado, en serie y paralelo. Bien, espero que te haya sido útil este material y no olvides realizar tus actividades de libro.